Bienvenidos a El Debate. En el entorno tecnológico de 2025, la elección de un sistema operativo se ha vuelto un tema sorprendentemente polémico. Por un lado, tenemos a Windows 11 que no solo pide cada vez más a nuestro hardware, sino que además integra funciones de inteligencia artificial como Copilot y Recall que, francamente, encienden todas las alarmas sobre la privacidad. Esto ha hecho que muchos usuarios y empresas empiecen a mirar hacia los lados buscando una salida. Y esa búsqueda, según el material que analizamos hoy, nos lleva a la pregunta clave. ¿Es GNU Linux, y en particular distribuciones tan pulidas como Linux Mint, una alternativa realmente superior a Windows para el usuario común y la pequeña empresa? ¿O, a pesar de los dolores de cabeza que nos da, sigue siendo Windows la opción más práctica, la que simplemente funciona para la mayoría en el mundo real? Desde mi punto de vista, la evidencia es contundente. Si miramos los datos de rendimiento y las crecientes preocupaciones sobre la privacidad y el control, Linux ya no es solo una alternativa viable, es la opción superior, más eficiente y sobre todo más respetuosa con quien está frente a la pantalla. Y aunque respeto esos puntos, y son válidos, yo creo que la realidad del día a día es otra. El ecosistema de software, la compatibilidad garantizada y la simple familiaridad que millones de personas tienen con Windows lo mantienen, en mi opinión, como la elección pragmática y dominante. A veces lo conocido, con sus fallas, es mejor. Para mí, todo se reduce a dos cosas: rendimiento y control. Y la evidencia es aplastante. El material describe pruebas muy claras. Una instalación limpia de Windows 11 en una computadora moderna se come 5.4 GB de RAM sin hacer nada. 5,5 GB. En la misma máquina, Linux Mint usa apenas 1.3 GB. Esto no es un detalle técnico para entusiastas. O sea, esto significa que tu laptop de hace 5 años no se convierte en un pisapapeles. Le estás dando una segunda vida al hardware que ya tienes. Y el efecto es aún más dramático en equipos antiguos. La prueba de reproducir un video en 1440p es reveladora. Windows 11 pone el procesador al 100%, se ahoga y pierde fotogramas. Linux Mint, en el mismo equipo, lo maneja con alrededor del 50% de uso de CPU, sin despeinarse. Pero más allá de los números, está el principio de propiedad. Con Windows 11, sientes que luchas contra tu propio sistema. Está lleno de telemetría, publicidad y recolección de datos que no puedes desactivar del todo. En Linux, la máquina es tuya, tú tienes el control. Y esto ya no es solo para aficionados. El estudio de caso de la migración de una sucursal empresarial a Kubuntu lo demuestra. No solo ahorraron en licencias, sino que ganaron en estabilidad y seguridad. Eso es madurez. Claro, los números de rendimiento son impresionantes, no lo voy a negar. Pero, ¿de qué sirve tener un auto de Fórmula 1 si todas las calles de tu ciudad están diseñadas para un sedán familiar? Mi enfoque es el del pragmatismo y la funcionalidad en el mundo real. Y en ese mundo, el ecosistema de Windows es sencillamente inigualable. El material lo dice explícitamente. Software esencial como la suite de Adobe o Microsoft Office, sobre todo para funciones avanzadas como las macros de Excel con Visual Basic, no tienen un reemplazo uno a uno en Linux. Son herramientas que definen flujos de trabajo en miles de empresas. Y luego está el ocio, los videojuegos. Sí, la emulación con Proton ha hecho maravillas, pero la realidad es que muchos títulos competitivos en línea, los más populares, son injugables por los sistemas antitrampas que no son compatibles. Pero la mayor fortaleza de Windows, su verdadera arma secreta, es la familiaridad. La gente lleva décadas usándolo. Cualquier otra cosa se siente extraña. El propio caso de éxito que mencionas, esa migración a Kubuntu, necesitó una semana entera de formación para los usuarios. Eso no es trivial. Es una curva de aprendizaje y un costo en productividad. Para el usuario promedio, la garantía de que su impresora nueva o su software de contabilidad funcionará sin ajustes, sin buscar en foros o abrir una terminal, es un beneficio que supera con creces la preocupación abstracta sobre cuánta RAM se consume en reposo. Entiendo, pero hablemos de ese argumento de la dificultad y la curva de aprendizaje, porque me parece que es una percepción anclada en el pasado. Es un mito de los 90 que para usar Linux necesitas ser un hacker.
Las fuentes que tenemos demuestran que distribuciones como Linux Mint están diseñadas específicamente para que la transición desde Windows sea casi transparente. La interfaz es familiar. Un menú de inicio, una barra de tareas, iconos en el escritorio. ¿Pero es realmente transparente? Porque lo que para un usuario técnico es un pequeño ajuste, para una persona normal es una pared. Te doy ejemplos concretos del material. Un video tutorial muestra cómo instalar aplicaciones. ¿Quieres Google Chrome? No tienes que tocar la terminal. Vas a la web, descargas el archivo .dev y le haces doble clic como un .exe en Windows. Necesitas una suite de ofimática. Abres la tienda de software, buscas OnlyOffice y le das a instalar. Es exactamente igual que la Microsoft Store o la App Store de un teléfono. Las actualizaciones del sistema se gestionan con un clic desde una interfaz gráfica que te avisa cuando están listas. La idea de que el día a día en Linux es una batalla en una pantalla negra con texto verde ya no es cierta. Veo por qué piensas eso, pero lo enmarcaría de otra manera. No digo que sea imposible, sino que introduce una capa de fricción que en Windows simplemente no existe. Y esa fricción se acumula. Mencionas la instalación de Chrome como algo sencillo, y lo es, pero ya implica un paso que el usuario de Windows no da. Edge ya está ahí, preinstalado y profundamente integrado. El verdadero problema está en los detalles. Tomemos el ejemplo de los videojuegos otra vez. En Windows, un usuario instala Steam y juega. En Linux, para que funcione la mayoría de los juegos de Windows, necesita saber qué es Proton. Que es básicamente una capa de compatibilidad desarrollada por Valve, la misma empresa de Steam, para traducir las llamadas de Windows a Linux. Viene integrado en Steam, solo hay que activarlo. Exacto, hay que activarlo. Y a menudo tiene que consultar una web externa como ProtonDB para ver si su juego favorito es compatible y si necesita algún ajuste manual para que funcione bien. Cada uno de esos pasos es un punto de fricción. Es una pequeña barrera que le dice al usuario, esto no fue hecho para ti de forma nativa. Para alguien que solo quiere que las cosas funcionen, esa acumulación de pequeños obstáculos puede ser increíblemente frustrante. La intuitividad depende de la experiencia previa, y la experiencia de la mayoría es Windows. Entiendo tu punto sobre la fricción, y es válido, pero me parece que lo que llamas integración y conveniencia en Windows es justamente la raíz del problema que estamos discutiendo. Esa integración no es una conveniencia, es una imposición. Windows 11 te integra a la fuerza Copilot, la búsqueda con IA, OneDrive y un montón de servicios que consumen recursos y recopilan datos, los uses o no. Un usuario en el material lo describe perfectamente. Siente que tiene una pelea constante con su sistema operativo para que haga lo que él quiere. Linux, en cambio, te ofrece una relación de colaboración. Te da un sistema base limpio, sólido y tú decides qué instalar y qué no. ¿Pero no es ese control total en realidad una carga? El usuario promedio no quiere ser un administrador de sistemas. No se trata de ser un administrador, se trata de no ser el producto. Esta libertad, esta soberanía digital, es una ventaja estratégica, especialmente para una empresa. Significa que los datos de tus clientes no están siendo analizados por el sistema operativo para venderte publicidad. Significa que una actualización forzada de Microsoft no va a instalar una nueva función que no quieres y que no puedes quitar, o peor, que rompa una aplicación crítica para tu negocio. Tú tienes el control absoluto de la máquina y de su información. Para un startup que maneja datos sensibles, eso no es una molestia, es oro puro. Es un argumento convincente, pero ¿has considerado el costo oculto de esa libertad? Mencionas el caso de éxito de la migración empresarial. Suena muy bien, pero el mismo material dice que necesitaron una semana de formación. ¿Qué costo tiene esa semana de productividad perdida para una pequeña empresa con, digamos, 10 empleados? Multiplica sus salarios por 5 días. ¿No anula eso por completo el ahorro en licencias de Windows del primer año? Es una inversión inicial, no un costo perdido. Es invertir en una plataforma más estable y segura a largo plazo, lo que reduce las llamadas a soporte técnico y el tiempo perdido por fallos o virus. Tal vez, pero la complejidad no termina en la formación del usuario. La estandarización de Windows es lo que lo hace tan poderoso en entornos corporativos. El material menciona Active Directory. Para quien no lo sepa, es la herramienta de Microsoft para gestionar de forma centralizada cientos de máquinas. Quién puede iniciar sesión, a qué impresoras puede acceder, qué software puede instalar. Es el estándar de oro.
Replicar eso en Linux es posible, como demuestra el estudio, pero no hay una solución única. Requiere conectar, como dice el texto, muchas cosas diferentes. Hay que usar software como Samba para que las máquinas Linux hablen el mismo idioma de archivos que Windows y SSD para centralizar la autenticación de usuarios contra un servidor. No es imposible, pero la complejidad para el departamento de TI aumenta. Mantener ese rompecabezas es un costo de personal técnico que muchas empresas pequeñas no tienen. Lo veo como una inversión en flexibilidad. Esa complejidad es en realidad la libertad de elegir los mejores componentes para tu infraestructura, en lugar de estar encerrado en el ecosistema de un solo proveedor que puede cambiarte las reglas del juego cuando quiera. A largo plazo, no estar atado a Microsoft es una ventaja estratégica inmensa. Puede ser, pero para muchos esa jaula de oro de Microsoft es cómoda y predecible. Y eso nos lleva al punto final, el software. Al final del día, la gente usa las computadoras para correr programas, y el software profesional clave, las herramientas que pagan las facturas como la suite de Adobe, AutoCAD o las funciones más esotéricas de Microsoft Office, simplemente no tienen versión nativa para Linux. La emulación, como admite un usuario en el material, a veces funciona, a veces no. Esa incertidumbre es un riesgo que un profesional o una empresa no pueden permitirse. Ok, te concedo el punto sobre la suite de Adobe. Para un diseñador gráfico profesional o un editor de video que depende de Premiere y After Effects, hoy por hoy, la alternativa en Linux no está al mismo nivel. Es un sacrificio real y una barrera de entrada para ese sector. Pero seamos honestos, ¿qué porcentaje de los usuarios de oficina son diseñadores gráficos? Para el 90% de los empleados que viven en un navegador web, un procesador de texto y una hoja de cálculo, las alternativas como OnlyOffice, LibreOffice o las suites en la nube de Google y Microsoft son más que suficientes y funcionan perfectamente. El argumento de Adobe es válido, pero solo para un nicho muy específico. Y el nicho de los gamers es pequeño, porque no estamos hablando solo de trabajo. El entretenimiento es un factor de decisión enorme. Y el problema con los juegos competitivos en línea y sus sistemas antitrampas es un obstáculo insalvable para millones de jugadores. No es una cuestión de que el juego corra un poco más lento, es que directamente no arranca, porque el anti-cheat lo bloquea. Y para un joven que quiere jugar Fortnite o Valorant con sus amigos, eso es un factor decisivo. Windows le garantiza que podrá participar en el ecosistema cultural y de ocio más grande del mundo sin problemas. Es un obstáculo, sí, pero es importante señalar de dónde viene. No es una falla fundamental de Linux como sistema operativo. El problema es que los desarrolladores de esos sistemas antitrampas no han querido dar soporte a la plataforma, a menudo por decisiones de negocio. Y la situación está cambiando gracias a la presión de Valve y su Steam Deck, que funciona con Linux. Cada vez más juegos son compatibles. No es un muro permanente, sino una barrera que se está erosionando. Para el uso profesional, que es el foco principal del debate, sigue siendo un problema menor. Pero demuestra mi punto central. El mundo real, con su software propietario y sus ecosistemas cerrados, sigue girando en torno a Windows. Depender de que otros den soporte o de que la emulación funcione es una posición de debilidad. Para la mayoría, la practicidad de un ecosistema unificado y predecible supera con mucho el deseo de un control total o una eficiencia teórica. En resumen, mi postura es que los datos de 2025 demuestran que Linux, con distribuciones como Mint, ha madurado. Ya no es un proyecto para aficionados, sino una alternativa robusta que supera a Windows en áreas críticas. Es mucho más eficiente con los recursos, lo que alarga la vida del hardware. Respeta absolutamente la privacidad del usuario, eliminando la vigilancia y el software basura. Y tiene un costo total de propiedad más bajo, especialmente en entornos empresariales. Resuelve los problemas reales de lentitud y falta de control que definen cada vez más la experiencia de Windows 11. La transición requiere una adaptación, sí, pero es más sencilla que nunca y los beneficios son tangibles e inmediatos. Por mi parte, concluyo que, a pesar de sus mejoras innegables, el gran muro para la adopción masiva de Linux sigue siendo la compatibilidad con el mundo real.
La profunda dependencia del software propietario crítico en el ámbito profesional, desde Adobe hasta herramientas de gestión empresarial, y las barreras persistentes en el ecosistema de los videojuegos competitivos son limitaciones demasiado grandes. Para la gran mayoría de usuarios y empresas que valoran la máxima compatibilidad y un entorno que funciona sacándolo de la caja, sin ajustes, Windows, con todas sus imperfecciones, sigue siendo la opción más funcional y pragmática. Al final parece que la elección refleja un choque de prioridades. La comodidad y compatibilidad de un ecosistema estandarizado y cerrado frente al control, la eficiencia y la privacidad de una plataforma abierta y personalizable. Exactamente. Y queda claro que el material nos da muchísimos más matices para analizar las implicaciones de esa decisión para cada tipo de usuario.